En la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. Atender y sobrellevar a los padres en su vejez coinciden en que el envejecimiento de los padres representa un reto emocional, social, económico y psicológico para los hijos ya adultos. Estudios en gerontología revelan que los padres mayores valoran más la compañía y la escucha que los bienes materiales. La presencia afectiva de los hijos mejora el estado emocional y disminuye los riesgos de depresión en adultos mayores. La empatía y la validación de sus emociones son claves para mantener su autoestima, y la calidad del vínculo emocional con los hijos se vuelve vital en la tercera edad o edad dorada. Soy Ángel Hurtado Aroca, quien les da la bienvenida a nuestro programa de hoy, Descubriendo el plan de Dios. Nuestro tema es de vital importancia en esta segunda temporada, denominado ¿Cómo atender y sobrellevar a mis padres en su vejez? En el apoyo de este tema nos acompaña la psicóloga Caterine Palacios, quien nos dará algunas recomendaciones para el manejo de situaciones como esta que estamos mencionando. Así que sean todos y todas bienvenidos a nuestro programa de hoy. Saludos a nuestros oyentes, esperando que el tema de hoy sea de especial interés, sobre todo aquellos hijos cuyos padres, abuelos o hermanos están bajo su cuidado. Bueno, después de haber dado la bienvenida a nuestro programa de hoy, que tratará sobre cómo atender y sobrellevar a mis padres en su vejez, decía en la introducción del programa que para desarrollar esta temática me acompaña la psicóloga Caterine Palacios y una invitada que más adelante nos estará contando desde su experiencia personal en el segmento de testimonio de vida lo relacionado con la pregunta al tema de hoy. Para ello le consulto a nuestra psicóloga uno de esos tantos interrogantes que evidencian en algunos hijos cuyos padres son de la edad dorada o adulto mayor. ¿Tiene o no importancia el que sea creyente para poder atender a nuestros padres en su vejez? Bueno, Ángel y queridos oyentes, sí tiene importancia, pero no es un requisito exclusivo. Ser creyente puede marcar una diferencia positiva en cómo y por qué se atiende a los padres en su vejez, aunque no significa que solo los creyentes cuidan bien a sus padres. Déjame y te explico con más profundidad. El creyente tiene una base espiritual para honrar a su padre. En la fe cristiana y en sus otras religiones, cuidar a los padres es un mandato divino, no solo debe ser moral o cultural, bien lo dice Éxodo 20:12. Honra a padre y madre para que los días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Un creyente ve el cuidado de sus padres como una forma de obedecer a Dios, no solo como una obligación familiar. Por otro lado, no significa que solo los creyentes cuiden bien. Muchas personas sin religión o con otras creencias también cuidan a sus padres con amor, paciencia y entrega. La empatía, la gratitud y la humanidad no son exclusivas de la fe, pero la fe puede profundizar esas virtudes especializándolas. Comparto un estudio en geriatría basado científicamente en el cuidado de personas mayores. Revelan múltiples enfoques sobre cómo atender y sobrellevar la vejez de los padres. Aquí están los hallazgos más relevantes de investigación global. Número 1, enfoque integral. La evaluación geriátrica completa mejora la salud del adulto mayor. Número 2, autonomía y dignidad. Los adultos mayores valoran mantener su autonomía. Realizar actividades diarias y tomar decisiones les da sentido y sobre todo autoestima. Número 3, estimulación cognitiva y conexión social. El aislamiento es un riesgo grave. Las interacciones familiares frecuentes mejoran la salud mental. Número 4, cuidado emocional. El parentesco cercano aporta sentido emocional
y su sola presencia puede reducir la depresión. La conexión afectiva y la empatía son tan esenciales como la atención médica. Número 5, importante, apoyo familiar organizado. La responsabilidad del cuidado no debe caer solo en un hijo. Se recomienda la planificación familiar, reparto de tareas y discusión abierta sobre el rol de cada uno. Número 6, no más importante también, prevención del desgaste emocional del cuidador. Los cuidadores enfrentan alto riesgo de ansiedad o depresión con la prolongación del cuidado. Número 7, preparación y afrontamiento proactivo. Las familias deben prepararse anticipadamente, evaluar necesidades, investigar opciones de cuidado y tomar decisiones conjuntas. Número 8, rol positivo y sentido de propósito. Y este es el último. El involucramiento no solo beneficia a los adultos mayores, sino también a los cuidadores de estos adultos. Si usted está pasando por un episodio similar al que estamos mencionando o sabe de una persona que requiere ayuda, recomiéndele que escuche esta temática, busque ayuda profesional y de seguro le hará bien. Bueno, ahora consultamos la opinión en cuanto a este estudio a nuestra psicóloga Catherine Palacios. Catherine, ¿algunos puntos a resaltar de este estudio geriátrico? Bueno, Ángel, a mi parecer me gustaría resaltar varios puntos. El primero es la autonomía y la dignidad. A veces pensamos que como nuestro adulto que estamos cuidando ya depende o avanza su edad, ya tenemos que limitar las actividades que ellos hagan. Y la verdad que no es así, porque ahí estamos colocando mucha más carga emocional y generando más frustración en el desarrollo de ellos. Que por la edad ellos se les dificulte algunas actividades y nosotros con el interés de quizás de preservar y cuidarlo, limitemos otras más. En vez de favorecer, estamos frustrando y dañando su estado emocional. Por otra parte, tenemos el apoyo familiar organizado. Muchas veces limitamos el cuidado de ese adulto mayor a una sola persona y no debe ser así. Esa persona debe ver que en algún momento de su vida ayudó y cuidó a otros, y así en estos momentos la carga no es solo para una persona, sino que todo su grupo familiar se encuentra involucrado y está conforme a poder estar ejerciendo esa labor. Y también me gusta resaltar el número 6, que se enfoca al desgaste emocional del cuidador. Muchas veces dejarle esa tarea a una sola persona se recarga y llega el punto donde deja de ser satisfactoria. Se convierte en una carga y en una problemática más, y también afecta en el desempeño que vamos a tener en el momento de cuidarlo. Como se ha vuelto habitual en nuestro programa, el tener invitados que nos ayudan con su testimonio de vida desde su vivencia, llegando a nuestros oyentes y diferentes familias que siguen nuestro programa. Para esta ocasión nos acompaña Shirley Salas, quien es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, El Valle, en la ciudad de Barranquilla, y de profesión fisioterapeuta. Ella compartirá su testimonio de vida relacionado con la temática de hoy, cómo atender y sobrellevar a mis padres en su vejez. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa, Shirley. A ustedes, Ángel, por la invitación en participar de este programa y compartir mi testimonio para edificación de quienes nos están escuchando. Bueno, Shirley, en este segmento de testimonio de vida, ¿podrías ponernos en contexto sobre la enfermedad que le fue diagnosticada a tu señora madre y a su tío hermano de su mamá hace 30 años y por consiguiente
¿Cómo afectó esto más tarde a toda la familia? Bueno, Ángela, a nosotros nos llegó el diagnóstico de la enfermedad llamada distrofia muscular. Esta enfermedad progresiva degenera la parte ósea muscular del cuerpo, llegando a ser incluso hereditaria, manifestándose primero en mi mamá y en mi tío. ¿Cómo era el antes de que apareciera la distrofia musculoesquelética degenerativa en la vida de tu señora madre? ¿Era una persona normal? ¿Tu tío era una persona normal? ¿Cómo era esa vida antes? Bueno, recuerdo que desde mi adolescencia hasta que me gradué en la universidad, veía caminar muy normal a mi tío. En el caso de mi mamá, la veía quizás andando en tacones. ¿Cuántos hermanos son ustedes y a cuáles le diagnosticaron la distrofia muscular? Mira, somos 4 hermanos, de los cuales los 2 mayores desarrollaron la enfermedad distrofia muscular y los 2 menores, que somos mi hermana y yo, hasta el momento y para la gloria de Dios, no desarrollamos la enfermedad. Silly, en su caso, ¿hubo algún temor en la adolescencia suya por contraer esa enfermedad? Quizás sí, ya que tendría más o menos 13 o 14 años cuando fuimos sometidas a un tratamiento con médico fisiatra. Les hablo de unos 32 años atrás. Desde ese tiempo hasta hoy nos trata la médico fisiatra, la doctora Francia Rincón, a quien le agradecemos por aplicar sus conocimientos médicos en nosotros. En el caso de una de sus hermanas o hermanos mayores y su mamá, ¿qué de extraño empezó usted a observar en cada uno de ellos? De extraño es, te cuento que en mi hermana la enfermedad aparece después de que tiene a su primer y único hijo. Estoy hablando a una edad de 28 años que ella podía tener. Al tiempo le aparece la enfermedad a mi mamá y a mi hermano. Bueno, Silly, quedaba usted y su hermana menor, solteras y aparentemente libres de desarrollar la enfermedad distrofia muscular. ¿Pensaron en algún momento de sus vidas, si llegásemos a tener hijos, ¿será que ellos heredarán esta enfermedad? Bueno, en el caso de mi hermana y yo, pudimos de alguna forma tratarnos con médico genetista por recomendación de la doctora Francia Rincón, con el fin de descartar que ellos heredaran esta enfermedad. Pues bien, nos hicimos los estudios. Hoy le agradezco a Dios porque en mi caso me permitió tener 2 hijos varones y mi hermana logró tener un niño. Hasta ahora todo ha transcurrido en completa calma. Bueno, sabemos que uno de sus hermanos con la enfermedad distrofia muscular le nace un hijo y este hereda esta enfermedad. ¿Cuál fue la recomendación médica en relación a desarrollar la enfermedad? Nos recomendaron, Ángela, no tener hijos y más si existe la tendencia a la enfermedad que ha afectado a la familia. Si nos damos cuenta, es una enfermedad completamente hereditaria. Shirley, ¿y qué tiempo lleva su mamá y hermanos con la enfermedad distrofia muscular? Yo empecé a notar ya la discapacidad de mis hermanos y mi mamá en sí más o menos hace 20 años. Bueno, hasta aquí hemos podido comprender que esta enfermedad afecta no solo a quien la padece, sino a la familia completa. Cada uno de sus hermanos, en el caso de Silly que nos está comentando, formalizó su hogar. Silly, pregunto, ¿quién convive con sus padres? Bueno, Ángel, mi mamá y mi papá conviven con mi hermana, quien se fue a vivir con ellos después que se separa de su esposo. Hasta hoy ellos conviven los 3. De ahí han pasado 15 años donde hemos visto que mi mamá y mi hermana han perdido sus capacidades funcionales debido a que esa enfermedad ha progresado tanto en ellas, que les ha impedido a ellas realizar actividades de la vida diaria como bañarse, comer, vestirse. Hasta este momento ellos han perdido la fuerza de sus miembros inferiores y miembros superiores. A raíz de esto es que decido estudiar la carrera de fisioterapia para que tuvieran en mí un apoyo, pero hay una recomendación ético-profesional que señala que el no tratar a los familiares debido a que no nos verían como ese profesional que les trataría con todo el amor. Por tal razón deben ser tratados por profesionales particulares y así ha sido hasta hoy. Shirley, hasta aquí hemos escuchado el testimonio vivido relacionado con la temática de hoy.
cómo atender y sobrellevar a mis padres en su vejez. Desde tu visión, ¿en qué condiciones mentales ves actualmente a tus padres y la hermana que vive con ellos? Bueno, en el caso de mi mamá, ya ella está en cama, ya no camina. Mi hermana tiene una lordosis severa, que es lo contrario a un paciente que tenga una joroba. En el caso de mi hermana, su columna se ha ido hacia atrás y desde hace más o menos 15 años emocionalmente se han ido deteriorando junto con mi papá. Sí, le hemos conocido aparte de tu mamá, tío y hermano, pero cuéntanos sobre el papel que ha desempeñado tu señor padre en esta enfermedad, porque ahorita lo veíamos en uno de los puntos. Ahorita creo que nos vas a hablar acerca del síndrome de la persona quemada, creo que le llaman. Entonces, ¿qué puedes aportarnos con respecto a ello? Bueno, mi papá, el señor José Salas, desde que salió el diagnóstico de la enfermedad de distrofia muscular, él ha estado pendiente, por decirlo de alguna manera, 24/7 de mi mamá y mi hermana. Pero hemos descubierto que mi papá emocionalmente y mentalmente ha sido afectado, tanto así que ya no duerme. Debido a esto tiene el síndrome del cuidador quemado y que le da a quienes cuidan de personas con cierta discapacidad. En el caso de él, no solo cuida de una, sino de las dos, mi mamá y mi hermana. Sí, si sus hermanos no están pendientes del cuidado de sus padres debido a que están lejos o alguno de ellos padece de esta enfermedad, ¿quién está al frente entonces de todo el cuidado médico o cosas de la casa? Debido a que mi hermana menor no vive en la ciudad, mi hermano varón está enfermo, me corresponde asumir todo a mí. Sin embargo, ellos aportan económicamente. Mis padres son adultos mayores y toca ayudarles casi a sus 80 años. Debido a esto, me he venido cargando emocionalmente como persona. He sufrido depresión, ansiedad, tuve tendencias suicidas incluso. He estado con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Bueno, no sé si en esta ocasión le estamos hablando a alguien que ha sido tocado con esta temática, Shirley. Finalmente, Shirley, muy compleja esta situación y podríamos decir que hasta delicada. Pero ¿has entendido que debes depender más de Dios en estos momentos? ¿Cuál es este mensaje para los que, como usted, les ha correspondido sobrellevar a sus padres en la vejez? Mira, Ángel, sé que estoy pasando por una nueva prueba de fe, de resiliencia en Cristo Jesús. Actualmente he sido diagnosticada con una enfermedad. Me diagnosticaron con cáncer de cervix, para lo cual debo reponerme con la ayuda de Dios. A pesar de las circunstancias, debo ayudarles a mis padres, no solo en su enfermedad física, sino también en la enfermedad mental. Pero gracias a que estoy aferrada cada día a Cristo Jesús, este proceso ha sido más llevadero y siento que ha sido fácil para mi vida. Desde este programa enviamos a los padres y hermanos de Shirley Salas Narváez un mensaje esperanzador, porque ese es el propósito, aún en medio de la enfermedad, que sea Dios el centro de sus vidas. A Shirley le agradecemos por exponer su testimonio de vida y esperamos que a pesar de manera negativa, que hay un diagnóstico de enfermedad en su ser, sabemos que Dios está al control y que ella va a salir adelante en este propósito. Psicóloga Caterine, ¿cuál sería la bendición que se adquiere cuando se atiende a nuestros padres en su vejez? En relación con el testimonio que nos comparte Shirley, atender a nuestros padres en su vejez no solo es un acto de amor y responsabilidad, sino también una fuente de bendición espiritual, emocional y moral, con base en principios bíblicos, humanos y eternos. Me uno a este testimonio de Shirley porque en este momento este servidor de ustedes, quien les está hablando, desde el mes de diciembre se propuso atender a su señora madre. Yo voy todas las mañanas a casa, la baño, para mí es un placer hacerlo y el primer día que lo hice lloré a su lado y le dije, si tú lo hiciste por mí, ¿por qué yo no lo puedo hacer ahora por ti? Y esto le hablo a todo aquel que tiene a sus padres, quiéranlos, ámenlos, hagan suyo ese mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre,
porque el Señor nos da larga vida y esa es una promesa que si Dios la dice, Él la cumple. Y si alguno de nuestros oyentes indica que este tema fue de su agrado, no olvide compartirlo y de este modo ayudar a otro que también lo necesita. Sabemos que la Biblia es el mejor código de conducta y comparto la siguiente promesa registrada en 1 de Timoteo 5:4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Caterine, ¿qué podríamos deducir de esta promesa que nos hace el pasaje bíblico? Ángel, recompensar en este texto no se refiere a un pago económico, sino a retribuir con amor, cuidado y honra todo lo que los padres hicieron por sus hijos. Es decir, atender a los padres en su vejez, acompañarlos en enfermedades o soledad, ser agradecidos y devolverles el cuidado y afecto, proveerles sustento si lo necesitan. La recompensa es una expresión de gratitud, justicia y honra. Estamos seguros que nuestros oyentes hasta aquí han disfrutado del programa de hoy. ¿Qué opinas, Caterine? Desde luego que sí, Ángel. Y de seguro que alguno de nuestros oyentes podrá decir que el tema lo ha tratado. Llamo su atención sobre el cuidado que hemos de tener con nuestros padres sin importar la creencia religiosa o si somos pudientes económicamente o no. Recompensar a los padres significa restituirles en amor, cuidado y respeto todo lo que nos dieron, porque esa actitud agrada profundamente a Dios y refleja una fe genuina y agradecida. También, Ángel, tenemos que tener en cuenta a nuestros abuelos, a quizás a esos tíos que no tuvieron más sobrinos o no tuvieron hijos de su parte. Ser apoyo para aquellas personas que en dadas circunstancias se han quedado solos. Y ahí poder, a través de nuestros ejemplos, educar a la sociedad, a los jóvenes que diariamente nos ven y puedan ver esa empatía y ese amor por el prójimo. Amén. Que Dios bendiga a cada una de esas personas que realizan esa labor de servicio. Expresamos nuestros agradecimientos a nuestra invitada, la fisioterapeuta Silly Salas, y esperamos que el Señor pueda bendecirle en este momento por el cual está atravesando esta enfermedad, y a la psicóloga Caterine Palacios por compartir conocimiento. Bueno, y a nuestros queridos oyentes les retribuimos nuestros agradecimientos. Recuerden que ustedes son la razón de ser de nuestro programa y la invitación a escuchar un tema más en Descubriendo el Plan de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. ¿Desanimado en tu caminar espiritual? Descubriendo el Plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.